Este trabajo sobre la agroclimatología del cultivo de trigo ha sido una ardua tarea, ya que necesitó realizar la realización de ensayos en forma periódica durante varias campañas para poder determinar las regiones agroclimáticas en donde el cultivo, digamos, responde bajo distintos factores y variables meteorológicas. Los investigadores Pascal y de Mario en 1961 publicaron sus investigaciones referidas a esta, y para eso, por ejemplo, utilizaron una gran cantidad de datos de estaciones agrometeorológicas y estaciones experimentales en donde se realizaron observaciones fenológicas que son necesarias para poder determinar las aptitudes agroclimáticas del cultivo bajo distintas condiciones meteorológicas. Ustedes saben que, como vimos en la clase pasada, en el tema de clasificaciones climáticas, lo que hacemos es determinar regiones en las cuales las variables meteorológicas se presentan en valores más o menos homogéneos, y entonces podemos delimitar esas regiones en función de rangos de valores de estas variables. Por ejemplo, la temperatura habíamos visto y la precipitación, y asociábamos a estas condiciones climáticas la vegetación autóctona. De esa manera podíamos clasificar las distintas especies vegetales en función de los rangos de temperaturas y de precipitaciones o de evapotranspiración que se daban normalmente en la región. Bueno, esto en cuanto a la agroclimatología de un cultivo en particular, se basa justamente en esto, en, por un lado, obtener datos fenológicos y de rendimiento, ¿no es cierto?, las componentes de rendimiento del cultivo de interés en distintas regiones del país, y asociar estos valores o estos datos a las condiciones climáticas que se dan en cada uno de los sitios, de manera tal de poder circunscribir o obtener regiones en las que se asocian el ciclo ontogénico y la vida vegetal de cultivo. En situaciones extremas, el cultivo no llega a completar todo su ciclo ontogénico porque puede ser que uno de los requerimientos no alcance, digamos, o no se da, digamos, en la zona en la que se está investigando. Es decir, son requerimientos críticos y por lo tanto afectan el ciclo ontogénico. Entonces, la idea justamente de la agroclimatología es delimitar regiones en las que por determinadas circunstancias climáticas se dan diferentes rendimientos, ¿no es cierto?, del cultivo. Es decir, en algunos lugares los rindes son, o la aptitud agroclimática es la mejor, y por lo tanto los rindes son muy buenos, y en otros lugares los rindes son marginales. La idea es identificar justamente estas regiones. Y esa es la tarea de la agroclimatología. Entonces, en particular, para el cultivo de trigo, estos autores estudiaron estas tres aptitudes, digamos, o estos tres requerimientos meteorológicos del cultivo de trigo. Como el trigo es una planta parafotocíclica y tiene requerimientos de duración del día, estudiaron las regiones fotoperiódicas. Fue una de las variables que introdujeron en su clasificación. Estas regiones las fueron delimitando en función de la amplitud fotoperiódica anual. La amplitud fotoperiódica anual es la diferencia entre la duración del día más largo y del día más corto del año. En cuanto a las necesidades
de temperatura, ustedes saben que también que el trigo es una planta paratermocíclica, es decir, que necesita en sus primeros estadios vegetativos horas de frío o bajas temperaturas, y luego en su floración y desarrollo temperaturas más elevadas. Entonces estudiaron justamente estas dos características de las regiones térmicas, cómo se da o cómo se satisface la necesidad de frío. Entonces la termofase negativa, y luego la necesidad de las temperaturas elevadas para el desarrollo del cultivo, entonces la termofase positiva. Y en cuanto a la necesidad de agua para poder desarrollarse, ellos utilizaron el balance hidrológico climático, y del balance hidrológico climático se centraron en el resultado de el balance, excesos y deficiencias de agua. El resultado del balance, como lo vimos la vez pasada, se acuerdan que excesos era cuando la humedad del suelo llegaba a la capacidad de campo, y la diferencia entre las precipitaciones y la evapotranspiración de cultivo era positiva, entonces ahí ocurrían excesos. Y deficiencias cuando la relación entre la evapotranspiración real y potencial era menor que 1, es decir, ahí había deficiencias. Entonces, esto lo ven en el mes de floración, que el mes de septiembre-octubre, depende de la región. Entonces, bueno, estas serían las necesidades del cultivo de trigo que utilizaron estos autores. Y entonces, para las regiones fotoperiódicas, que es el mapa que está a la izquierda, que tiene el valor 1 aquí abajo, tenemos dos regiones separadas por la línea de 5 horas. Dijimos que era la diferencia entre el día más largo y el día más corto del año, de manera tal que todas las regiones por encima de esta isolínea de 5 horas tienen una duración menor a 5 horas entre la duración del día más largo y el día más corto. Y la zona C, que sería el sur, la duración, la amplitud fotoperiódica, es decir, la diferencia entre la duración del día más largo y más corto del año, es superior a 5 horas. Entonces de ahí dividieron estas dos regiones, la C y la D. Por supuesto que hay una región A que tiene una duración mayor a 8 horas, una B, una C, una D y una E, pero en Argentina, digamos, se dan estas dos subregiones de amplitud fotoperiódica en el área triguera argentina, que es la que está rayada en este dibujo. En cuanto a los requerimientos térmicos, dijimos que tenía dos aspectos, la termofase negativa y la termofase positiva. Entonces, para la termofase negativa utilizaron la isolínea de 10 grados de la temperatura del mes más frío del año, que sería julio. Entonces, todos los lugares en donde la temperatura media de julio es mayor a 10 grados, le pusieron C'. Y todas las regiones donde la temperatura media del mes más frío es superior a los 10 grados, B'. Ahí se observa, por ejemplo, la isolínea de 10 que separa estas dos regiones, y aquí tenemos la de 9, la de 8, y así sucesivamente hasta la de 11, 12 y 13. Esta sería la temperatura media del mes más frío, que se utilizó como característica de la termofase negativa. Entonces le pusieron la región, el mapa 2, que sería regiones térmicas, y el A, la termofase negativa, la letra A. Las regiones térmicas, pero ahora la termofase positiva, sería la región 2B. En este caso, para la termofase positiva, utilizaron la temperatura media del trimestre posterior al equinoccio de primavera, es decir, septiembre, octubre y noviembre. La temperatura media entre septiembre, octubre y noviembre, que sería característica de la termofase positiva,
la dividieron en 3 regiones. Si esta temperatura es menor a 17 grados, estaríamos en la región C'1. Si está entre 17 y 20 grados, B'1, y mayor a 20 grados, A'1. Repito que es la temperatura media del trimestre septiembre, octubre y noviembre. De esa manera encontraron tres subregiones, C'1, B'1 y A'1. Con esto determinaron regiones para la termofase positiva. Y el mapa 3 tiene que ver con las regiones hídricas, y entonces ellos estudiaron o propusieron, digamos, como índice agroclimático para las regiones hídricas el resultado del balance hídrico-climático en el mes de floración, y entonces determinaron si el balance era equilibrado, es la isolínea de 0 milímetros, que es esta que encuentran acá. Si existen déficit, tendríamos la zona de segunda. Cuando está equilibrado o el exceso es menor a 25 milímetros, sería la C segunda, y cuando el exceso en el mes de floración es mayor a 25 milímetros, sería la B segunda. De esa manera determinaron 3 subregiones para el requerimiento hídrico del cultivo, y repito, es en el mes de floración. Entonces, la idea es superponer estos 3 mapas, estos 4 mapas en realidad, uno de amplitud fotoperiódica, los 2 de regiones térmicas y el de requerimiento hídrico, y comparar con los rindes. Y de esa manera, al asociar, digamos, los requerimientos y los rindes, podemos ver cuáles son, digamos, las regiones que tienen mejores rendimientos, las regiones marginales, y podemos determinar de esas regiones marginales cuál es la causa que está provocando, digamos, un detrimento en los rindes del cultivo de trigo. Ahí tenemos la superposición de todos los mapas. Fíjense, esta línea es la de 5 horas, después tenemos esta otra línea que es la de 17 grados de la termofase negativa, esta es la de 20, se superpone. La de termofase negativa es la isolínea de 10 grados de la temperatura media del mes de julio, y las regiones hídricas, que es la de 0 milímetros, que divide D segunda de C segunda, y la de 25 milímetros de exceso en el mes de floración. Entonces vamos a tener distintas subregiones en función de estos límites que nosotros, en realidad los autores propusieron, y comparamos con, por ejemplo, los rindes normales. Como ustedes saben, dentro del clima existe la variabilidad. Entonces no podemos comparar con el rinde de un año en particular, sino tenemos que realizar una estadística, es decir, recopilar datos de muchos años de rendimiento y tomar un rinde promedio, que sería el rinde normal. De esa manera ellos obtuvieron, por eso, digamos, la envergadura de este trabajo, ya que se determinaron los rindes normales durante varias campañas. En realidad se determinaron los rindes durante varias campañas y se calculó la estadística, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, los rindes de toda la región en donde se obtuvieron datos de las estaciones experimentales. De esa manera encontraron que los rindes máximos se dan en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, y una partecita aquí en la zona suroeste de Córdoba. Entonces esto, asociándolo, los rindes máximos, digamos, con las condiciones que hemos determinado aquí, podemos decir de que un fotoperíodo menor a 5 horas, sería la zona D, la amplitud fotoperiódica menor a 5 horas, la temperatura media del mes más frío, menor a 10 grados, sería la C',
La B'1 sería la temperatura de la termofase positiva, que es el promedio de los meses de septiembre, octubre y noviembre, entre 17 y 20 grados, y un balance positivo en el mes de floración, pero que no supere los 25 milímetros, serían las condiciones que potencian, o sea, que dan los rindes más elevados de la región, por lo menos los rindes normales. Este otro mapa es la aptitud productiva, es decir, el rinde potencial, el rinde máximo. Son más o menos parecidos, es decir, este sería el rinde medio de una determinada cantidad de años y este sería el rinde máximo o el rinde potencial. Entonces, bueno, se observa, digamos, que los mejores rindes se dan con estas condiciones, que yo les mencioné aquí, que son las que estudiaron estos investigadores. Y luego hay zonas marginales o rindes más bajos, por ejemplo, toda la zona que rodea, está al sur de Entre Ríos, centro de Santa Fe, digamos, sur de Córdoba y el resto de la provincia de Buenos Aires. Hay distintos factores por los cuales los rindes no llegan a ser los rindes potenciales o los rindes máximos. Aquí, evidentemente, la limitante es las horas de frío. Fíjense que cuando la temperatura del mes más frío, que el mes de julio, es mayor a 10 grados, es decir, al norte, podría ser la limitante de los rindes que sean al norte, en toda esta zona. Al oeste, la limitante puede ser la necesidad de agua, que no se ve satisfecha en el mes de floración. Y al sur, posiblemente, la amplitud fotoperiódica es demasiado grande, por lo que también hay un detrimento en los rindes. Bueno, entonces esta sería la idea de la agroclimatología, tratar de determinar cuáles son las regiones con rindes máximos y cuáles son las aptitudes agroclimáticas de estas regiones y tratar de determinar o de inferir cuáles son las limitantes que afectan al rendimiento y que no, debido a ello no se logran los rendimientos máximos. Ahí está, por ejemplo, todas las regiones. Fíjense que para la amplitud fotoperiódica anual existen más de 2 zonas. Aquí vemos solamente la zona C y la zona D, que sería la que corresponde a Argentina, pero existen muchas más zonas porque digamos, hay lugares en el hemisferio norte, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, en donde se dan estas condiciones. Entonces se pueden estudiar, digamos, se pueden realizar más subdivisiones del requerimiento fotoperiódico. Nosotros estamos divididos en 5 horas, es decir, la zona C y la zona D. Para la temperatura media del mes más frío, habíamos dicho la de 10 grados, sería C' y D', que sería la que divide las dos zonas. Aquí se le puede dar un nombre, digamos, a estas regiones, sería templado y sin frío. Es decir, la zona por debajo de la isolínea de 10 grados, que sería esta que yo marco acá, todo lo que está al sur sería templado y lo que está al norte sería sin frío. Esto, digamos, como yo decía, es una causa por la cual puede haber un detrimento a los rindes. Si bien ahora genéticamente se han modificado los cultivares de trigo, denominados trigos primaverales, en donde en vez de sembrarse en junio se siembran en septiembre, digamos julio, agosto, septiembre, le han de alguna manera inhibido esa necesidad del frío genéticamente, y eso hace que digamos, la planta pueda cumplir todo su ciclo sin tener tanta necesidad de horas de frío. De todas maneras, los rindes son menores que, como habíamos visto, que los rindes en donde las temperaturas de la termofase negativa son más bajas. En cuanto a la zona 2B, que es la termofase positiva,
habíamos dicho estas líneas, ¿no? La de 17 grados y la de 20 grados. En la de 17 grados, por debajo de 17 grados, tenemos la C'1, que sería esta que está aquí. Esta es la de 17 grados, ¿no? Y esta es la de 20, de la tenemos base positiva. Entonces aquí tenemos menos 17 grados del trimestre posterior al equinoccio, entre 17 y 20 y más de 20. Caliente, templado y frío. Y en cuanto al balance hídrico en el mes de floración, depende de la región, puede ser en septiembre o octubre. Hay varias isolíneas, nosotros utilizamos la de 0 y la de 25 milímetros para diferenciar estas dos zonas, estas tres zonas en realidad. Menores a 0, o sea, deficiencias, marginal, entre 0 y 25 milímetros y superior a 25 milímetros de balance hídrico en el mes de floración. Bien. En cuanto a otro coeficiente, otro índice que es muy utilizado para asociar con el rendimiento, es el coeficiente fototermal o cociente fototermal. En realidad, este índice surge debido al hecho de que se había visto que en inviernos benignos, es decir, cuando las temperaturas eran más elevadas de lo normal y los días eran nublados, es decir, había mayor cantidad de días nublados en la época de floración, los rindes eran bastante más bajos, a pesar de que las precipitaciones en esas regiones, en esas épocas, digamos, o en esos años, eran mayores a lo normal. Sin embargo, los rindes eran menores. Entonces, esto, digamos, se estudió y se propuso este índice, que es un cociente entre la radiación media diaria en megajoule sobre metro cuadrado en el numerador, dividido de la suma de temperaturas residuales, que es la temperatura media menos 4,5 grados, que sería la temperatura base que se tomó para el cálculo por el método residual de las sumas térmicas durante el mes de floración. Entonces, cuando este coeficiente es más elevado, significa que el cultivo recibió mayor cantidad de radiación, por lo tanto eso estimuló la fotosíntesis y produjo mayor cantidad de asimilación de materia que fue a parar a los granos. Y por otro lado, cuando los inviernos son benignos, se acelera, digamos, el periodo, porque al ser benigno las temperaturas son más elevadas de lo normal y esto hace que se alcance más rápido la constante térmica. Por lo tanto, el periodo de floración es más corto y entonces ese periodo, que es un periodo crítico, digamos, el periodo de floración, al serse más corto, asimila menos cantidad de radiación. Y por lo tanto, es negativo, digamos, que el periodo, que ese periodo sea corto. Por lo tanto, cuanto mayor es la suma térmica, en ese periodo de 10 años, se calcula, digamos, es 20 días, ¿no? 20 días antes y 10 días después de antesis. En ese periodo, si la suma térmica es más elevada, lo que significa que ese periodo crítico es más corto y por lo tanto hay menos asimilación de radiación. Y eso hace que se debilitan los rindes, o se depriman los rindes. Por lo tanto, este coeficiente, que es una relación entre la radiación en esos 30 días, 20 días antes y 10 días después de antesis, y la suma térmica por el método residual, es un indicador de los futuros rindes. Y se toma, digamos, como un valor a evaluar para relacionar rindes de una región con rindes de otra. Y también para comparar años benignos, es decir, años donde las temperaturas
Benigno en el sentido de que las temperaturas no son tan bajas, digamos, en invierno, pero digamos para el cultivo de trigo es perjudicial, ¿no? Se utiliza para comparar un año a otro cómo ha sido ese coeficiente y se ha encontrado de que cuando ese coeficiente es más elevado, los rindes son más altos, ¿no? También se lo utiliza para otros cultivos, porque se propuso para trigo, pero también se utiliza para maíz, digamos, para otro cultivo que si bien no es de requerimiento de frío, también se lo ha utilizado, pero tiene una menor correlación entre el valor del coeficiente y los rindes, como que está más ajustado para trigo. Bueno, en cuanto a girasol, que sería otro cultivo de interés, Sierra y Murphy en 1986 propusieron también un estudio sobre la agroclimatología del cultivo de girasol, en donde ellos también, por un lado, definieron cuáles son las limitantes desde el punto de vista climático para el normal desarrollo del cultivo, y por otro lado lo compararon con los rendimientos de varias campañas. En el caso de girasol, como un cultivo, digamos que no es muy sensible a la duración del día, entonces es indiferente, entonces no utilizaron, como en el caso del trigo, el fotoperíodo, pero sí es muy sensible a las heladas. Entonces, una limitante al sur para la siembra de girasol es el mes de la última helada, el mes de ocurrencia de la última helada, o también puede utilizarse como limitante la temperatura media de 14 grados, el mes en que la temperatura media es mayor o igual a 14 grados. Esta sería una isofena, porque está dando una fecha. Es la fecha a la cual la temperatura media es igual o mayor a 14 grados. Esta es una limitante a la siembra. ¿Por qué? Porque justamente las heladas son perjudiciales y son mucho más perjudiciales, digamos, que en otros cultivos para el normal desarrollo del girasol. Entonces, aquí, como ustedes ven, las isofenas de la temperatura media igual o mayor a 14 grados están en línea de guiones. Aquí tenemos la de octubre, es decir, cuando la temperatura media del mes de octubre, en este caso, en toda esta región, la temperatura media del mes de octubre es igual o superior a 14. Por debajo de esa, las temperaturas todavía son más bajas que 14 grados, y por encima ya, para este mes de octubre, ya son más elevadas. Aquí ya nos vamos más a septiembre, es decir, la temperatura media de 14 se da en septiembre, agosto y julio. Por lo tanto, como yo les decía, es una limitante a la siembra. Es decir, que aquí se puede sembrar antes el cultivo de trigo, el cultivo de girasol, en mes de julio, en agosto, pero aquí hay que esperar a una fecha más tardía debido justamente a la probabilidad de ocurrencia de heladas. Por lo tanto, es que la siembra se retrasa cuando vamos hacia el sur. En las regiones más al sur la siembra se retrasa. Bien, en cuanto a la necesidad de altas temperaturas, se utilizó la temperatura media del mes más cálido, con la isoterma. Y esto es porque esto es una limitante al norte, porque si las temperaturas son muy elevadas, en llenado de grano hay un detrimento en la calidad del aceite debido a las altas temperaturas. Por lo tanto, es una limitante de siembra al norte. Por ejemplo, aquí las temperaturas media del mes más cálido, que es el mes de enero, es de 28 grados. Esto quiere decir que si la temperatura media es 28 grados, hay días en que la temperatura es superior a los 35 grados, y esto produce un detrimento en la calidad del rinde debido a la calidad del aceite, ¿no? Entonces, es una limitante al norte del aceite. Aquí tenemos 26 grados como temperatura media del mes más cálido,
24 grados más al sur y 22 grados. Y luego una limitante al oeste es justamente las necesidades de agua, ¿no? También, igual que Pascal y Damario, tomaron como resultado del balance hidroclimático los excesos y deficiencias. Entonces aquí tienen la isolínea de 0 grados, que sería un balance equilibrado, y esta sería una limitante al oeste, en donde tenemos una deficiencia de 20 milímetros. Entonces, si, como en el caso anterior, superponemos todas estas isolíneas, vamos a diferenciar distintas regiones. Por ejemplo, aquí ellos lo nombraron como A, B, C, D, E, F, G, H, J, I y J. Y entonces compararon con los rindes. De esa manera delimitaron zonas con distintas aptitudes agroclimáticas en función de los rindes que obtuvieron en todas las, utilizando los datos fenológicos y fenométricos de las distintas estaciones experimentales. Encontraron que las zonas A, C, E y F tienen rindes regulares. Fíjese que A, C, E y F, A, C, E y G, perdón, A, C, E y G son rindes marginales debido justamente al balance de agua, que está por debajo, digamos, de la isolínea de 0, de exceso de deficiencia, por lo tanto, los déficits de agua estarían, de alguna manera, perjudicando los rindes. Salvo la zona I, fíjense que está la zona más al sur, la zona I, en donde el rinde es de bueno a muy bueno. Después, una zona con rinde regular a bueno es la zona D, aquí. Es decir, que aquí el balance, digamos, es positivo y los requerimientos en temperatura son adecuados, digamos, para dar un rinde, digamos, de regular a bueno. La limitante aquí podría ser las altas temperaturas. Sin embargo, aquí en B y F estarían dando rindes buenos, las dos regiones, ¿no? Y muy buena, muy buena es la I, decíamos, y la muy buena, si la zona girasolera por excelencia sería la H y J. ¿Sí? Estamos en centro de Buenos Aires y sur, centro-sur, digamos, de la provincia de Buenos Aires. En donde aquí, fíjese, tenemos un balance equilibrado positivo. Si bien el mes de siembra está un poquito retrasado respecto a las otras zonas, porque se puede sembrar a partir del mes de octubre, las altas temperaturas no son tan perjudiciales, ¿sí? Y eso favorece, digamos, la obtención de los mejores rindes en la zona de la provincia de Buenos Aires. Bien, eso en cuanto a la agroclimatología de girasol. Y podemos pasar ahora a la soja. Este cultivo se ha expandido en los últimos años de una forma muy importante, ya que es bastante rústico, tiene la capacidad de recuperarse ante un déficit hídrico cuando está en la fase de floración, debido a que así hay un problema de estrés, intenta florecer nuevamente, cosa que no ocurre con los demás cultivos. Es decir, que tiene varios intentos de florecer, de producir las flores. Y, digamos, estos investigadores han encontrado de que si la temperatura del mes más cálido es inferior a los 20 grados, el cultivo no puede desarrollarse completamente. La temperatura media más cálida es la temperatura de enero para Argentina. Entonces, esta es una limitante para el cultivo de soja.
temperatura media del mes de enero superior a los 20 grados. Y luego encontraron que si el déficit hídrico es mayor a 100 milímetros, es necesario utilizar el sistema de riego. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la temperatura media del mes más cálido, que en este caso es el mes de enero, con 20 grados, una limitante. Toda la región que está al sur y al oeste de esta isoterma, de temperatura media de enero de 20 grados, no es apta para el cultivo de soja. Y por otro lado, la isolínea de déficit de 100 milímetros estaría limitando la zona que puede hacerse de secano a la derecha de la zona que necesita riego. Fíjense aquí en las referencias, toda esta zona debería hacerse con riego para obtener un rinde potencial. Bien, y bueno, luego estudiaron otras cuestiones, como por ejemplo la necesidad de altas temperaturas, y en más detalle, digamos, la cuestión hídrica, ¿no? Fotoperiódica. Ahí, por ejemplo, determinaron varias zonas en función del régimen térmico. Para estudiar el régimen térmico, ellos propusieron las sumas térmicas por el método residual, utilizando como temperatura base 15 grados para el periodo vegetativo. Es decir, que la suma de temperaturas medias menos la base, que la tomaron como 15 grados, acumuladas durante el periodo vegetativo del cultivo de soja, pueden definir distintas regiones. Si esta suma térmica está entre 300 y 600 grados, hay un tipo de clima muy frío, que sería la zona A. Esta podemos ver aquí en el mapa, que está al sureste de la provincia de Buenos Aires. Una pequeña zona, donde ahí tenemos una constante térmica bastante baja, es decir, la suma de temperaturas por el método residual con una temperatura base de 15 grados no llega a los 600 grados día. Después la zona B, entre 600 y 1200, es decir, esta que está rayada aquí, que abarca prácticamente toda la provincia de Buenos Aires, norte de Río Negro, y al oeste de Mendoza y San Juan, en la parte de Neuquén, al este de Neuquén, este de Mendoza y San Juan, este de Neuquén. Ahí tenemos un clima templado frío para el requerimiento térmico, ¿no? 600 a 1200 grados día. Siempre en el periodo vegetativo, ¿no? La zona C sería templado, entre 1200 la suma térmica alcanza para este subperiodo de 1200 a 1800 grados día, que sería Entre Ríos, prácticamente todo Entre Ríos, sur de Córdoba y al oeste del país, zona de Catamarca. La D sería templado cálido, alcanza 2400 grados día, sería Corrientes, norte de Santa Fe, sur de Santiago del Estero, y más de 2400 grados día cálido, sería la zona E, que está aquí arriba, al norte del país, norte de Santiago del Estero, norte de Chaco y Formosa. Bien, esto sería en cuanto a la regionalización del requerimiento térmico o régimen térmico del cultivo de soja. En cuanto al régimen hídrico, evidentemente hay dos, digamos, formas de calcular esto, depende del régimen hídrico de la zona. Y esto lo han dividido así, ya que el régimen hídrico anual en algunas zonas del país es isohidro, es decir, que llueve durante todo el año. Sin embargo, en otras regiones es de tipo monzónico, es decir, que
el 80% de las precipitaciones se concentra en los meses de verano y en invierno prácticamente no existen precipitaciones. Entonces esto hace de que como el cultivo se desarrolla en la termofase positiva, para poder tener una buena siembra se necesita una buena humedad del suelo. Entonces lo que se estudió es la relación entre la evapotranspiración real y la evapotranspiración de referencia en el periodo invernal, es decir, con qué humedad del suelo se llega a la fecha de siembra del cultivo. Entonces, se dividió en estos dos partes, digamos. Si el régimen hídrico anual es de tipo isohidro, es decir, que en invierno hay una recarga del perfil, en invierno y parte de la primavera, ¿no es cierto? Hay una recarga del perfil, se llega con humedad a la siembra. Por lo tanto, la evapotranspiración real es mayor a la evapotranspiración de referencia. Entonces, si en este caso la deficiencia de agua se realiza, digamos, lo mismo que en el otro caso, ¿no? La suma térmica entre la suma de las temperaturas medias menos la temperatura base, que se toma 15 grados. En ese bioperíodo, es decir, en el periodo en el que hay la temperatura media es mayor a 15 grados, se realiza la suma térmica. Si es muy seco, quiere decir de que en ese bioperíodo de 15 grados, es decir, cuando las temperaturas media menos la base son mayores a 15 grados, en todo ese periodo en donde se desarrolla el cultivo, la evapotranspiración real es mayor a la potencial en más de 100 milímetros, es porque hay una deficiencia de agua, que sería la zona marginal en la que necesitamos riego, porque el cultivo está consumiendo más agua de lo que le puede brindar las precipitaciones. Cuando en ese periodo se observa que la deficiencia de agua está entre 99 y 66 milímetros, es seco. Su húmedo seco de 65 a 33 milímetros y su húmedo 32 milímetros a cero, y aquí hay excesos en el bioperíodo de 15 grados. Es decir que las precipitaciones, digamos, son buenas, e incluso los excesos podrían perjudicar algunas características, sobre todo de aparición de insectos o de plagas. Lo que se ha encontrado es que cuando las precipitaciones son abundantes y ocurren excesos, es perjudicial para el rinde de soja. Entonces estas serían las distintas zonas, ¿no? Cuando la evapotranspiración real es mayor a la evapotranspiración de referencia, entonces tendríamos esta zona, estas distintas zonas hídricas. En el caso del régimen monzónico, cuando la evapotranspiración real es menor que la de referencia, entonces aquí lo que se toma es la cantidad de días del periodo húmedo, es decir, de la época del año en que se ocurren las precipitaciones. Acuérdense que este sería el régimen monzónico. Entonces, en este régimen monzónico, lo que se toma en cuenta es la duración del su periodo húmedo. Es decir, acuérdense que hay una parte del año en el régimen monzónico, que es la época de verano, en la que ocurren el 80% de las precipitaciones. Entonces, en este periodo húmedo se tiene en cuenta la duración de este periodo húmedo. Y aquí tenemos, si no hay precipitaciones, sería 0. Aquí no se puede realizar el cultivo de soja, prácticamente en la A2. Si el periodo húmedo es de 1 a 30, sería seco. Entre 31 y 90, subhúmedo seco.
y si el periodo húmedo, o sea, en el periodo que ocurren las precipitaciones, es mayor a 3 meses, entonces ahí lo que se divide, serían 90 días, se divide en que si hay un exceso de 100 milímetros o más de 100 milímetros. Si hay un exceso de menos de 100 milímetros sería el D2', y si hay un exceso mayor a 100 milímetros sería un E2', que sería muy húmedo. Aquí también esta clase, digamos, de exceso, es decir, las precipitaciones están muy concentradas, si bien están distribuidas en 3 meses o más, son muy abundantes y provocan excesos en la humedad del suelo, provocan, digamos, que haya exceso de más de 100 milímetros. Esto es perjudicial por justamente la aparición de plagas y enfermedades. Entonces, bueno, resumiendo, aquí tenemos dos tipos de índice, digamos, para el régimen hídrico. El primero es cuando la humedad del suelo en el periodo invernal tiene una recarga debido a que el régimen es isohídrico y hay precipitaciones, ocurren precipitaciones. Y este otro sector es cuando el régimen es monzónico y por lo tanto las precipitaciones están concentradas en el semestre cálido, digamos. El 80% de las precipitaciones están concentradas en el semestre cálido. Entonces, en función de cómo es el régimen, se toma esta forma, digamos, de clasificar o esta otra. Aquí lo que nosotros vemos para esta zona es la suma térmica por encima de 15 grados, cuáles son los valores de déficit de precipitación, y se clasifica. Y en este otro caso, se cuenta la cantidad de días en las que ocurren las precipitaciones, o mejor dicho, la cantidad de meses. Si no ocurren precipitaciones, prácticamente aquí lo que está indicando es que no hay precipitaciones prácticamente ni en invierno ni en verano, por esto es una zona marginal. Y aquí, en función de la cantidad de días, si están concentradas en un mes o están concentradas en 3 meses, las precipitaciones anuales serían estas dos regiones. Y si están concentradas en 3 meses o más, se observa si hay excesos. Si los excesos son menores a 100 milímetros, sería de 2, y si los excesos son mayores a 100 milímetros, sería de 2. Bien. Ahí, por ejemplo, tenemos el mapa para el cultivo de soja, con estas distintas regiones. Por un lado, observen que está la isoterma de la temperatura media de enero de 20 grados, limitando toda la región sojera, como habíamos visto al principio. Y luego aquí, en función de estas regiones hídricas, se han obtenido estas, ¿no es cierto? La zona A' era muy seco, quiere decir que los déficits del periodo húmedo son mayores a los 100 milímetros. Fíjense que la isolínea de 100 milímetros está acá. Por lo tanto, la única manera de hacer soja aquí es bajo riego, como decíamos al principio de la clase. Para todas estas regiones, por encima de la isolínea de déficit de 100 milímetros, los rindes van a ir aumentando en función justamente del aumento, digamos, del régimen de precipitaciones y de la cantidad de precipitaciones. Y esta región que está aquí es justamente la del régimen monzónico, porque toda esta parte era la parte del régimen isohídrico. Pero hay una parte aquí, la región sojera, que es el régimen monzónico, que se determina en función de la cantidad de días en donde ocurren las precipitaciones anuales, fíjense. Y la limitante es la de 0 días, es decir, por debajo de 0 días, que sería esta línea aquí, prácticamente hay que no se completa si no se hace con riego. Bien, este sería el mapa entonces. Y por último, las regiones fotoperiódicas. En las regiones fotoperiódicas lo que se observa es el fotoperiodo en el solsticio de verano, es decir,
en el mes de diciembre. Y esto hace que si hay un requerimiento de días muy... Ustedes saben que el cultivo de soja es una planta de día corto. Entonces, depende, ¿no es cierto?, de la duración del día, va a inducir a la floración. De esa manera, para duraciones, si no es tan exigente, es decir, no necesita duraciones del día tan cortas, entonces esto hace que se pueda sembrar más al sur. Sería a una latitud mayor a 43 grados. O sea que es una siembra de tipo precoz, porque se puede sembrar antes. Esto hace que, como no necesita, digamos, duraciones del día tan cortas, fíjense que el fotoperiodo para el mes de diciembre es mayor a 16 horas 30 minutos. A medida que tenga más exigencia, a duración del día más corta, se debería sembrar en latitudes más bajas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la zona B, de 15:30 a 16:30. Este no es el requerimiento para florecer, este sería el fotoperiodo del mes de diciembre. Pero está asociado a eso porque a medida que nos acercamos hacia el norte, la duración del día en diciembre es menor, porque estamos en el solsticio de verano. Fíjense que la zona E es una siembra tardía, porque es más exigente a la duración del día, es decir, necesitaría con menores cantidad de horas para poder florecer. Entonces tendríamos el E segunda con siembras tardías, o sea, se debería esperar más para sembrar en estas latitudes. Y esto es, digamos, una característica que de alguna manera va en contrario a el requerimiento térmico, porque en el requerimiento térmico, si nosotros lo sembramos una fecha muy adelantada, digamos, o sea, una fecha precoz, que se puede sembrar aquí con 23 grados, lo que se debería hacer, o lo que la planta debería hacer es crecer más lentamente, justamente porque se siembra antes. Es decir, que la suma térmica es más grande para llegar a floración que en estos días. Aquí las sumas térmicas son menores debido justamente a que necesita días más cortos y se siembra en fechas posteriores. Ya en latitudes más bajas, fíjense, entre los 10 grados sur y 10 grados norte, se siembra mucho más tarde. Entonces necesita acelerar y por lo tanto el requerimiento térmico es menor. Ahí tenemos para Argentina las tres categorías, ¿no? Estas serían siembras tempranas y aquí siembras tardías. Entonces aquí el requerimiento, digamos, fotoperiódico no es tan exigente, y en cambio aquí sí necesita días más cortos para florecer al norte. Nosotros estamos en una zona intermedia. Entonces, si también de la misma manera nosotros trazamos las isolíneas de todas las características climáticas que veníamos, o los índices agroclimáticos que veníamos postulando, tenemos este mapa, donde están todos los tipos climáticos para el cultivo de soja. Fíjense, aquí tenemos al oeste está limitado, ¿no es cierto?, por la temperatura de 20 grados, la temperatura del mes de enero de 20 grados, y luego las distintas isolíneas que tiene de esta manera tienen que ver con un balance hídrico con deficiencias menores a 100 milímetros, o equilibrado aquí. Después acá tenemos el fotoperíodo, y esto lo podemos asociar con los grupos de madurez que son, digamos, más conocidos para el cultivo de soja. Aquí
los grupos más bajos se siembran, son siembras tardías, ¿eh? Es decir, que se siembran, siembras precoces, se siembran antes, ¿eh? Y justamente por el requerimiento fotoperiódico, que no necesitan un fotoperiodo tan corto. En cambio, los grupos más elevados son siembras más tardías. Nosotros estamos en los grupos de 4 a 7 se podría sembrar, pero el que nos corresponde sería el grupo 6 de soja. El grupo 6. Bien, y por último podemos ver la agroclimatología del cultivo de maíz. En realidad el cultivo de maíz no se realizó un estudio tan detallado como en los cultivos anteriores, como trigo, girasol o soja, en donde en estos cultivos se determinaban por un lado los requerimientos, pues se identificaban cuáles eran los requerimientos limitantes, los requerimientos meteorológicos limitantes para el cultivo, y por otro lado se comparaba con los rindes. Aquí todavía no hay un trabajo de ese tipo en el que nosotros podemos regionalizar distintos sectores o distintas zonas del país y determinar cuáles son las limitantes, sino que se ha llegado a un estudio más de tipo descriptivo, en el que, digamos, se han identificado algunos valores límites de temperatura y de precipitaciones, pero no digamos, en los periodos críticos de los cultivos, sino que más bien son valores indicativos de temperaturas medias anuales y precipitaciones medias anuales. Este es un trabajo de Toti de Sefcovic en 2015, que delimita, digamos, o propone algunas isolíneas, pero ya les digo, no son isolíneas específicas de valores umbrales para identificar requerimientos en determinados subperiodos o periodos críticos, sino que son valores medios anuales. Por ejemplo, las precipitaciones, como vemos aquí, las precipitaciones media anual en la región maicera van desde los 500 milímetros hasta por encima de los 1000 milímetros. Y por otro lado, son estas líneas punto con guión, ¿no? Son estas líneas raya punto que están acá. Por ejemplo, esta es la de 500, esta es la de 600 que va por acá, la de 700 que va por aquí, ¿ven? Esta sería la de 800, la de 900 y la de 1000, que está cruza Entre Ríos por la cruza Entre Ríos por la mitad prácticamente y va hacia el norte. Y las temperaturas medias anuales de 18 grados, 17, 16 y 15. Es decir, que no son valores umbrales críticos o tomados en periodos críticos del maíz, sino que son más bien valores indicativos promedios anuales de la zona maicera. Lo que sí se ha podido individualizar la zona núcleo o la zona de mayores rendimientos, y se ha determinado que esta zona, digamos, tiene como limitante la isoterma de 16 grados, de 15 grados al sur y la de 17 grados al norte. Y como limitante al oeste tenemos la de 800 milímetros y la de 1000 milímetros de precipitación media anual. Entonces, la zona de mayores rindes estaría comprendida en esta región, ¿no? Como ya les digo, no son limitantes que han sido tomadas de los periodos críticos, ni mucho menos, sino que son valores medios indicativos. Esta sería la región zona núcleo maicera, donde se determina que una precipitación por encima de 800 milímetros anuales y hasta 1000 milímetros estaría comprendida la zona de mayores rindes, y con temperaturas medias anuales por encima de los 15 grados y hasta los 17 grados. Como vemos, esta zona corresponde al tipo climático de Köppen CFA, es decir, clima templado, el grupo C,
con una precipitación que se reparte en forma isohídra en todo el año, por eso la F de full, que todo el año, durante todos los meses del año existen precipitaciones, y el A que era un verano caluroso, FA, con una temperatura mayor a los 22 grados, una temperatura media en mes de enero mayor a los 22. Nosotros en Entre Ríos estamos en los 25 grados de temperatura media del mes de enero aproximadamente. Bueno, entonces esta sería la zona núcleo maicera, y como ya les digo, no es una agroclimatología, pero de alguna manera estaría delimitando cuáles serían las isolíneas de la zona núcleo de maíz, pero no como isolíneas que estarían limitando por periodos críticos, sino que son valores representativos medios anuales. Bueno, ahí tenemos las condiciones también de temperatura del mes de julio. Si viene un cultivo que se siembra aproximadamente en agosto, septiembre, octubre, incluso hay fecha de siembra tardía, ¿no es cierto?, en diciembre, enero. Se han determinado que la zona de mayor rendimiento tiene estas características, ¿no? La temperatura del mes de enero 23 grados, la temperatura de julio entre 9 y 10 grados, que el riesgo de helada es de 2 cada 10 años, es decir, con un riesgo de helada mayor a 2 cada 10 años ya hay un detrimento en los rindes, es decir, los rindes promedios decaen, y una amplitud térmica anual entre 12 y 15 grados centígrados, es decir, la diferencia entre la temperatura media del mes de enero y el mes de julio está entre 12 y 15 grados centígrados. Y por otro lado, el coeficiente fototermal, que yo le había comentado para trigo, estaría rondando entre los 1,74 y 2,13 megajoules por metro cuadrado de día al grado centígrado. Esas serían, digamos, las condiciones óptimas para la producción de maíz, por lo menos las condiciones que se dan en la zona núcleo. Se necesitaría mayor detalle en cuanto a los requerimientos meteorológicos en los periodos críticos, y sobre todo una gran cantidad de datos fenológicos y fenométricos para poder determinar las causas por las cuales los rindes se ven disminuidos, y hacer una buena delimitación con distintas regiones agroclimáticas para el cultivo de maíz. Pero bueno, este es un trabajo que está por hacer todavía. Por último, también podemos realizar un índice o proponer un índice para el bienestar animal, así como estas agroclimatologías o estos índices estarían de alguna manera indicando los requerimientos de las distintas variables meteorológicas para el normal desarrollo de los cultivos. También podemos hacer lo mismo para el bienestar animal, sobre todo la producción lechera. Entonces existe un índice ITH, índice combinado de temperatura y humedad, que estaría de alguna manera valorando la producción lechera del ganado vacuno. Este índice es un índice combinado de temperatura y humedad, y que ha sido desarrollado en virtud de distintas experiencias que se han también ido realizando en distintos establecimientos lecheros, en donde por un lado se mide la producción de leche y por otro lado se miden las variables meteorológicas. Valtorta es uno de los investigadores que ha propuesto este índice, y este índice es un índice justamente combinado con la temperatura y la humedad relativa, ya que estas dos variables son las que más afectan la producción lechera. Alta temperatura y alta humedad relativa hace que el ganado vacuno se produzca un estrés
debido a esta incomodidad, digamos, ambiental en la que se ve expuesto, y eso hace que al animal al estresarse produzca, ¿no es cierto?, un detrimento en la calidad de leche, tanto en la cantidad como en la calidad. Entonces ahí tenemos el índice, esta es la temperatura del aire, TA, y esta es la humedad relativa. Entonces este índice se puede calcular para todos los días y se puede ir viendo cuál es el valor. Y se han establecido umbrales. Si el TH es menor, aquí está al revés, si el TH es menor de 70 sería un valor normal, en donde el animal no presenta estrés. Si está entre 70 y 78, ya este índice está indicando de que en algunos momentos se está produciendo, digamos, un disconfort animal, ¿no? Ya 78-82 hay que tomar alguna medida para poder, digamos, menguar este disconfort animal, porque esto va a estresarlo y va a producir un incremento en la producción de leche. Y por encima de 82 ya la medida es imperativa. Estas medidas pueden ser o cambiar la dieta para que no sea una dieta con tanta liberación de energía, o utilizar medias sombras o cambiar, digamos, los horarios de ordeñe. También hay algunos equipos especiales de tipo aspersores de agua que humectan, digamos, al ganado vacuno, y entonces esto hace que se refresquen. Se colocan los animales en establecimientos cerrados y se le colocan aspersores o ventiladores. Estas son algunas de las medidas, digamos, que se pueden utilizar para bajar el índice y de esa manera, no bajar el índice, sino para que el animal esté menos estresado, ¿no? Bajar el nivel de disconfort que tenga el animal. Colocarlo en media sombra, cambiar el horario de ordeñe, bueno, estas serían algunas de las alternativas que se pueden utilizar. Aquí la cátedra de climatología, junto con la cátedra de lechería, de producción lechera, han desarrollado algunas experiencias dentro de lo que son los proyectos de extensión de la facultad. En años anteriores se ha trabajado con el establecimiento ubicado en Oro Verde y también en Villa Urquiza, en donde hemos colocado en estos establecimientos, que son básicamente establecimientos lecheros dentro de lo que son las agrotécnicas, escuelas agrotécnicas, se han colocado sensores de temperatura y humedad en distintos lugares, es decir, en el playón de espera, digamos, para el ordeñe, debajo de los árboles cuando en el establecimiento, o en los lugares en donde los animales tienen los bebederos o la zona de alimentación, y se han realizado, digamos, estas experiencias para tratar de determinar cuál es la situación en estos dos establecimientos en cuanto al estrés hídrico y al cálculo del ITH. Y si en función de esto se ha determinado este índice, se ha calculado el índice, y se han realizado estas comprobaciones en dos campañas, en dos veranos. No recuerdo bien, si creo que fue en el 2016-2017, y el índice se publica, digamos, como un servicio, digamos, que surge del proyecto, un servicio en internet. Se publica el ITH en la página de la facultad. Si ustedes buscan en la página de la facultad ITH, ustedes van a ver el cálculo de ITH. En un segundo proyecto se ha tomado
los datos de Meteorred, que ustedes saben que son datos pronosticados a 5 días, y entonces la idea era pronosticar el ITH para poder de alguna manera anticiparnos a las condiciones de peligrosidad o de emergencia, y con el pronóstico que brinda Meteorred para distintas localidades se puede confeccionar el índice pronosticado. De esa manera, si se consulta el índice para los próximos días, uno puede anticiparse a estas condiciones y tomar algunas medidas preventivas, como por ejemplo lo que yo les decía, cambiar los horarios de ordeñe, cambiar la alimentación, utilizar aspersores o ventiladores, ya ir preparándose, el establecimiento se puede preparar porque se pronostican índices de ITH elevados. Entonces esto como un servicio, digamos, está disponible en la página de la facultad.